Muy buenas noches a los estudiantes que están aquí y que son reconocidos en esta ceremonia. Felicitaciones a los orgullosos padres de familia que han venido a verlos y a las autoridades de la universidad. De manera particular quiero agradecer a nuestra rectora, Elsa del Castillo, por esta invitación y a través de ella en realidad agradecer a la universidad en general, porque, dejar esto acá, porque ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo recién llevo 1 año y medio en la Universidad del Pacífico después de haber vivido 15 años en el extranjero. Es realmente tremendo gusto regresar al país para trabajar en una institución como esta. Y un honor tremendo que me inviten a dirigirme a ustedes en este discurso de apertura del año académico. No podría estar más honrado y agradecido. Ahora, al pararme aquí, no solo estoy agradecido, también me atraviesa la sorpresa. La sorpresa de alguien que, tengo que confesárselos, siempre fue un pésimo estudiante. Pésimo. Y de esa experiencia no te libras. Te queda incrustada como un virus autoinmune. En el fuero interno uno sigue sintiéndose el último de la clase. Y entonces esta invitación irremediablemente la percibo como una suerte de error. ¿Por qué me invitarían a mí a un evento como este que reconoce a estudiantes destacados en una institución de excelencia? O sea, cuando yo tenía la edad de ustedes, jamás a nadie se le habría ocurrido de hacerle ningún tipo de reconocimiento al Vago Vergara, ¿no es cierto? Así que créanme, yo también soy un premiado esta noche. Papá, mamá, yo sé que es tarde, pero finalmente he tenido un reconocimiento académico. Pero este no es un chascarrillo para iniciar mi discurso. Van a ver que es en realidad una introducción a la idea que quiero desarrollar en los 12 minutos que tengo. Pero para esto, me van a perdonar, tengo que seguir hablando un ratito más de mí y regresar a mi mediocridad educativa. Un brochazo rápido, nada más. Mis libretas colegiales eran llenas de jalados y fuente de discusiones amargas en las casas en que papá y mamá se peleaban por quién era el responsable de haber criado semejante burro. En primero de media me jalaron de año. En cuarto de media el colegio en el que estaba me invitó a retirarme. Y terminé el colegio en Los Reyes Rojos, que es un colegio extraordinario y un gran triunfo en el Perú en tantos ámbitos, en tantos sentidos. Luego entré a la universidad, tampoco me fue bien, andaba un poco perdido, no sabía qué quería hacer, triste. Consumía además unos psicotrópicos que no eran muy útiles para mi desempeño. Abandoné la universidad. Después de un tiempo, entré a la Católica. Era cachimbo cuando todos mis congéneres ya estaban avanzados en la carrera, evidentemente. Y ahí todavía me fue regular nomás. Hacia el final de la carrera, cuando estudié Derecho, aunque sigo sin entender por qué, pero estudié Derecho y al final de la carrera sí me comenzó a ir mejor, tenía mejores notas, pero en general mi trayectoria en la institucionalidad de la educación, como han visto, ha sido una trayectoria de impecable y constante mediocridad. Sin embargo, en algún momento comencé a sentirme más tranquilo conmigo mismo y hacer lo que yo quería hacer. Estudiar, leer, escribir, investigar, publicar si se podía. Pero me demoré en reconocer que quería hacer eso. Y mucho más importante, en tener la tranquilidad interna, el aplomo, la paz, para poder sentarme y ponerme a trabajar. A pesar de que eso es lo que yo quería. Y al pasar los años me siento muy satisfecho de poder ganarme la vida haciendo exactamente eso que me gustaba y que me gusta. He tenido la suerte de hacer una bastante buena carrera académica posterior como estudiante y ser profesor e investigador, en fin, ya lo oyeron en varias instituciones de primer nivel global y ser profesor de la mejor universidad en el Perú aquí. Pero la cuestión que me interesa plantearles no es cómo el Vago Vergara llegó a ser un académico respetado. Esa sería una pregunta irrelevante y egocéntrica. Es diferente.
La pregunta que quiero plantear es cómo ese individuo cuyo destino pintaba mal, como pinta mal el de todos los que son últimos del salón, logró construir una trayectoria que respondía a sus deseos personales. Es decir, cómo conseguí yo esa soberanía de hacer en la vida lo que me gusta si parecía encaminado al fracaso. Y la respuesta es con un montón de ayuda, de mucha gente, de instituciones, de la familia. Llamémosle una superposición de generosidades. Abuelo de pájaro, puedo nombrar a Constantino Carballo, que me recibió en los Reyes Rojos siendo un adolescente quebrado, y que no sé si por algún método docente o por pura intuición descubrió que ese mismo chico problemático y que no estudiaba, al mismo tiempo leía con fascinación el Gráfico, que era esta revista de fútbol argentina, una escuela de periodismo, que había leído Juan Rulfo una y otra vez, Jorge Amado, y que escuchaba obsesivamente Velvet Underground y Joaquín Sabina. Y como yo admiraba intelectualmente a Constantino Carballo tanto, el hecho de que ese profesor le diera importancia, valorara todo aquello que finalmente escapaba a los márgenes de lo que generalmente es el estándar institucionalizado de la educación, se convirtió, creo yo, en una fuente importante de la construcción de una autoestima que en ese momento yo tenía en el suelo. Sin embargo, las historias no suelen ser lineales. En la universidad, ya les dije, tampoco me fue bien. Y un día de crisis, cuando yo tenía 19 años, mi papá se dio cuenta que debía pagarme una terapia psicológica. Conseguí un gran terapeuta, de hecho, en estos 15 años que he vivido afuera, cada vez que venía a Lima, le he hecho una visita siempre. Y no sé cómo ocurrió, pero al poco tiempo de esto empecé a sentirme mejor y de pronto tenía voluntad para estudiar, para escribir algunas cosas y en general de sentirme contento con la vida. ¿Qué quiero decir con este excurso? Que aunque yo quería que me fuera mejor en la vida, solo no la hacía. Y por hacerla, por favor, recuerden que no me refiero a ningún objetivo particular, sino a que un individuo pueda construir la vida que quiere para sí mismo de manera autónoma. Tuve la fortuna de contar con soporte familiar, terapéutico, plata de mi familia para pagar esas terapias, ayuda docente, en fin, de distinto tipo. Felizmente hubo todo eso. Porque sí, yo tenía ganas de salir adelante, pero hizo falta toda esta estructura alrededor para que mis ganas o esfuerzo germinaran. Esforzarnos, nos esforzamos casi todos, pero muchas veces no alcanza. Utilicé la palabra fortuna. Tuve suerte. En un país como el nuestro fui recontra lechero. ¿Para qué? Rodaron los dados al nacer, caí en una familia de clase media en Lima y tuve a mi disposición unos soportes que permiten construir el yo que deseas para ti mismo. Si naces mujer en Ucayali, ni siquiera el soporte de tu familia podría ayudarte porque es probable que, aunque tuvieses el dinero, no podrías pagar una escuela de calidad ni una salud mental decente. Entonces, ya que nos acercamos al bicentenario de nuestra vida republicana, démosle a esta reflexión un contenido más grande. Y quisiera plantear la pregunta de esta manera. ¿Qué cosa es una república libre? En primera instancia, desde luego, es una que no está sometida a algún poder colonial, monárquico o foráneo, ok. Pero cuando eso está más o menos asegurado, ¿en qué radica la condición de libertad de una sociedad decente, de una república democrática? Yo creo que radica en que la mayor cantidad posible de ciudadanos y ciudadanas puedan construir su propio destino, ser autónomos, que reconozcan lo que desean en la vida y puedan labrarlo, que sean en suma soberanos de su propia vida en esta que muy posiblemente es su única vida. Como ven, es una aproximación individualista de la libertad. Ahora bien, la idea que quiero transmitir es que la paradoja de esta finalidad individualista es que la paradoja que quiero mostrar es que esta finalidad individualista en realidad solo es posible de construir desde lo público y común. El fin es individualista, pero los medios para conseguirlo no lo son colectivos. Lo cual me lleva a hablar de instituciones, esos mecanismos que arbitran a la sociedad.
Entre las muchas funciones que tiene una institución, esta debe cumplir el papel de reducir la incertidumbre. El semáforo, por ejemplo, en una institución, si lo respetáramos, digo, ¿no? Elimina la incertidumbre de saber a quién le toca pasar una vez que llegamos a la esquina, ¿sí? Las instituciones entonces calman la angustia que genera lo imprevisible en los actores sociales. Si aceptan conmigo que tal es la naturaleza de una institución, ahora pensemos en las instituciones de una república democrática, sana, funcional. La institucionalidad de una república sana, es lo que quiero argumentar, tiene que estar abocada a reducir, porque eliminar es imposible, la angustia que despierta la incertidumbre en millones de nuestros compatriotas cuando toman conciencia de haber nacido en el lugar equivocado, que nacieron en un lugar donde por mucho que te esfuerces, no la vas a hacer. Las instituciones de una república libre, en suma, deben trabajar para reducir la incidencia de aquello que yo tuve para poder ser lo que quería ser, la suerte. Sin embargo, para poder construir esta institucionalidad republicana que permite a los individuos cumplir con sus objetivos de vida, se requiere que asumamos con genuina convicción la categoría de ciudadano. Y mucho me temo que esto no se ha logrado en el país. Aunque las cosas han cambiado un poco en los últimos tiempos, la sociedad peruana y el Estado peruano tiende a pensar que su función es derrotar a la pobreza, no facilitar la libertad del ciudadano. Y son cosas distintas. Cuando tú pones el acento en desaparecer la pobreza, el pobre, el objetivo, es visto como cualquier otro ser vivo que requiere de un mínimo para subsistir y no morir de hambre. Con que le llegue más dinero, ya nos damos por bien servidos. Pero un ciudadano libre, capaz de ser autónomo, necesita bastante más que un mínimo vital en el bolsillo. Lo cual nos obliga a hablar de educación. En los países desarrollados, la educación es el gran dispositivo para reducir la importancia del azar de dónde naciste en la vida de los ciudadanos. En Finlandia, para poner un ejemplo clásico, al salir del colegio, el azar de dónde naciste o cómo naciste, de si eras rico o pobre, si naciste en la capital o en una provincia remota, si eras hombre o mujer, todas esas diferencias al salir de la experiencia escolar han menguado drásticamente. Los adolescentes salen del colegio a enfrentar la vida real con una cancha pareja. Esa es una institución republicana para la libertad. En el Perú, en cambio, más del 80% de los profesores de colegios del sector socioeconómico D y E son personas que nacieron en el sector socioeconómico D y E. Es decir, el colegio fracasa en la tarea de reducir el peso del azar en la vida que quieren llevar nuestros ciudadanos y ciudadanas. O pensemos en la salud mental. Según datos del 2017, 4 millones de peruanos sufren algún mal de este tipo, pero solo 20% recibe tratamiento. En ese 80% que no encuentra tratamiento, seguramente hay un montón de chicos como ustedes o como yo que con colaboración podrían haber asistido a una ceremonia como la de esta noche. Lo bueno es que hay cambios positivos en el país. No solo el crecimiento económico de los últimos años, que ha generado un poder adquisitivo mayor en la ciudadanía y que ayuda definitivamente a su emancipación vital, sino que de manera progresiva, aún si lenta, se ven manifestaciones en la vida nacional de esta preocupación por lo público como medio para la construcción de una ciudadanía libre. Podría dar un montón de ejemplos, pero creo que el más pertinente resaltar es el que yo en este breve tiempo que llevo en la UP he visto aquí. Durante décadas el perfil de la universidad estuvo orientado a lo privado y ha jugado un papel fundamental en ese ámbito. Pero cada vez más muchos profesionales egresados de la UP apuestan por el espacio público. La vicepresidenta del país hoy es una colega de la universidad. Ministros y viceministros han salido de esta universidad y cada vez más ministerios y dependencias estatales cuentan con profesionales de la UP genuinamente interesados en el desarrollo de esa institucionalidad. Y me consta que muchos alumnos hoy también, porque los veo y oigo, converso con ellos. Y hoy, no sé si han visto, pero hoy se ha hecho pública las recomendaciones de la Comisión de Reforma Política del Ejecutivo. Uno de los participantes es nuestra colega Paula Muñoz.
Lo que ocurre en la UP entonces es una parcela de cambios positivos que ocurren en el país de manera general. Más allá de las noticias de nuestra desalmada y cotidiana política, me parece que hay indicios de esos cambios positivos y siempre tengo la sensación cuando estoy en el Perú que desde luego estamos bastante peor de lo que quisiéramos, pero también muchas veces que estamos bastante mejor de lo que creemos. Como dice Lady Gaga, una insigne pensadora, si no tienes sombras es porque no estás bajo la luz. El desafío, y con esto voy a terminar, es plantarle cara a la indiferencia y al conformismo. Si te fue bien en la vida, recuerda que fue con el concurso de muchas manos, que ahora te toca a ti no caer en la indiferencia. Pero el peligro mayor es el conformismo. Y el origen del conformismo suele ser un discurso, un cuento, según el cual estamos enrumbados hacia algún lugar, que hay un piloto automático que nos está conduciendo a buen puerto. Cuando esas convicciones se asientan en el sentido común de la sociedad, te sientas en tu sillón a ver la película que va a ocurrir sola. Es una ilusión teleológica. En realidad no estamos enrumbados hacia ningún lugar. Seremos lo que hagamos. Nuestra democracia no refleja lo que somos, sino lo que hacemos. Y como todo en la vida, lo que amamos solo florece por la chamba cotidiana que le ponemos. Con la democracia y las instituciones republicanas es igual. Solo florecerán si estamos embarcados en la tarea conjunta de su construcción. En cambio, si nos gana la indiferencia o el conformismo, seguiremos siendo una república que creo asemeja a ese personaje de Rubén Blades que sin ser esclavo tampoco estaba en libertad. Gracias.